¿Quién es la Malinche? ¿Sabe quién fue la Malinche? No, la verdad no sé quién ¿No? fue la Malinche. ¿Y no sabe nada de ella? Yo nada más sé que hay un balneario que se llama La Malinche, allá en Tlaxcala. Ah, ¿No? Bueno, sí es la que traicionó como a México. sí. ¿Y fue importante para la historia o no fue importante? Sí. ¿Por qué? Pues porque fue como la que ayudó a la conquista de los españoles. ¿La consideras como un personaje importante? Pues sí. No. Bueno, o sea, fue como alguien de la conquista española y se llevaba bien con, o sea, era como de confianza con Hernán Cortés. Una indígena que sirvió como intérprete cuando Cortés vino a lo de la conquista de México. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Fue intérprete de amante de Cortés, ¿no? ¿Fue importante para la historia? Determinante, no creo. ¿Y de qué época fue? 1521. Listo. Perfecto, gracias. ¿Por qué fue importante? Bueno, porque influyó mucho en la vida de Hernán Cortés y en consecuencia en la historia de México. ¿En qué época fue? Es en la época de la conquista. Bueno, según yo, era una nativa que le obsequiaron a Hernán Cortés y pues a la vez les sirvió como de intérprete y según muchas, bueno, según medio ahí lo que aprendí, que como que piensan que traicionó a su raza porque como que se pasó del lado de Hernán Cortés. Pues eso es todo lo que sé. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues no mucho porque pues como que la historia, no sé, yo siento como que la distorsiona, ¿no? Porque unos cuentan unas formas y otros de otra, entonces pues realmente pues no sé si... Sí, la sirvió de traductora de Hernán Cortés. Sí. ¿Y fue importante en la historia de México o no fue importante? Sí, sí fue importante. ¿Por qué? Porque ella servía como intérprete de los indígenas con los españoles. ¿Y qué hizo? Pues se casó con Hernán Cortés, tenían un hijo, el primer hijo mestizo ¿Y de qué época? ¿Y de qué época fue? de la conquista. Perfecto. ¿Sabes a qué se refiere el término malinchista? ¿No? Una indígena ¿Sabe qué hizo? se juntó con Cortés y de alguna u otra forma la consideraban traidora por haberse juntado con él. ¿Y sabes si fue importante para la historia? ¿Manda? ¿Fue importante para la historia? Sí, porque influyó mucho en las decisiones que tomó Hernán Cortés. ¿Y sabe qué hizo? Manipulaba mucho a los indígenas y favorecía mucho a los españoles. ¿De qué época? ¿De qué época fue? Año 1400, 1500. Perfecto. Malinali, Tepenal, que significa abanico de plumas blancas, fue una mujer bellísima que dio mucho de qué hablar. Esta fue considerada como una traición a los suyos, pero esto es injustificado, puesto que ella lo único que hace es luchar contra el pueblo que oprimió a los suyos, además de haber sido ayudada por pueblos en contra del pueblo mexica y no solo de los españoles. Malinche, Malintzin, Malinali o Doña Mariana nació en 1502 en Coatzacoalco, en Veracruz. Su padre era cacique llamado Teotingo. Ella era considerada una princesa que en su idioma natal hablaba náhuatl, idioma de los aztecas. Fue vendida a los mayas a los 5 años debido a la mala interacción con su padrastro. Su madre la vendió para poder salvarla. Vivió su adolescencia y juventud en Tabasco y aprendió el maya. Años después, al entrar los españoles al puerto de Veracruz, las noticias comenzaron a esparcirse. Los mayas, al enterarse, crearon un ejército que se enfrentó contra los españoles, pero fue derrotado. Los mayas, al enfrentar esta realidad, se reunieron decidiendo entregarles riquezas y mujeres al ver que no había una viajando con ellos.
los españoles, al ser tan religiosos y no poder intimar con alguna mujer pagana, tuvieron que bautizar a cada una de las mujeres por la urgencia que tenían. Y al terminar, no solo bautizaron a esas 20 mujeres, sino que también a muchos otros mayas. Al terminar estas mujeres, Hernán Cortés repartió a las mujeres entre sus más altos comandantes, mientras que la Malinche fue entregada a Hernán Cortés. Convirtió en su más fiel servidora. No solo interpretaba 3 idiomas, sino que también proporcionaba información sobre la organización económica, el conocimiento de la costumbre nativa, el orden y la sucesión de los reinos, las formas de tributo, las reglas que regían, las relaciones familiares y otros datos relevantes para la toma de decisiones. Luego, al consumarse la conquista, le fue impuesto un nuevo esposo, Juan Jaramillo, el mismísimo, con el que tuvo una hija llamada María Jaramillo. Posteriormente, en 1527, la Malinche se murió por causa de viruela. Este es el debate sobre la Malinche. Mi nombre es Diana y voy a ser la moderadora. El equipo a favor está conformado por Carolina y Aarón. El equipo en contra por Antonio y Daniela. Ahora el equipo a favor va a dar su postura. Primero que nada, nosotros estamos a favor porque la Malinche fue entregada como obsequio de los mayas hacia los españoles. Entonces no puedes culpar a una persona por ayudar a alguien cuando fue obsequio en realidad de los mayas. Ahora el equipo en contra dará su postura. Pues primero que nada, a pesar de que haya sido un obsequio, ella tuvo gran parte de culpa en todo esto. ¿Por qué? Para empezar, aprendió el castellano y a pesar de que suavizaba lo que decía Hernán Cortés, lo traducía para los indígenas de tal manera que ellos cedieran. Lo hacía notar de una manera muy tranquila y muy suave para que ellos no se exaltaran y pudieran ceder todas las cosas que los españoles deseaban. Posteriormente, en la guerra de Cholula, se pudo haber arreglado fácilmente mediante una buena negociación, pero la Malinche metió cizaña, si lo quieren ver así, para que Hernán Cortés ganara todo lo que él quería, ¿saben? Entonces es muy difícil que puedan decir que solamente fue un obsequio, sino ella también tuvo parte de culpa. No sé si porque estaba muy enamorada de Hernán Cortés o por lo que haya querido, pero, o sea, también ella metió muchísima cizaña en todo, ¿saben? Ahora el equipo a favor cuestionará la postura del equipo en contra. Bueno, voy a hacer un como cambio radical de tema y voy a hacer una hipótesis de lo que habría sido si la Malinche no hubiera sido el intérprete y ayudado a la conquista de Hernán Cortés. Todo México, el prehispánico, no tenía tantos avances tecnológicos como los españoles. Entonces, gracias a la mezcla que hubo y el mestizaje de los españoles con los antiguos mexicanos, fue posible la forma de vida como la conocemos ahorita. Y regresando a lo que dices, bueno, primero no sé dónde puedes sacar cómo es que piensa la Malinche, si estaba enamorada o lo que sea, porque en realidad no somos ella y no podemos pensar como lo hace ella. Pero si fue la mala y tuvo la culpa ella, ¿cómo es que muchos pueblos se unieron a ella en contra de los mexicas? Si nos permite, me gustaría opinar que yo creo que tenían miedo hacia una gran conquista. Por eso cuando arribaron los españoles hacia Veracruz y Hernán Cortés enamoró a la Malinche no se enamoró. Hernán Cortés fue el que la enamoró. Lo primero que hizo fue aprovecharse de ella. No fue un enamoramiento normal. Lo que hizo fue abusar y en esa forma aprendió castellano la Malinche. Y lo primero que hizo fue, a causa del odio que tenían los pueblos externos a la ciudad, que era Tenochtitlán o Teotihuacán,
Lo que quiso hacer la Malinche fue vengarse con ayuda de los españoles principalmente, traduciéndoles cada cosa y... Sí, algo más que quiero comentar es que no solo ayudaba a traducir, también le empezó a contar a Hernán cómo eran las costumbres, cómo se relacionaban las familias y en sí todos los secretos de la nación se los empezó a decir. Por eso fue malo, o sea, no solamente fue un regalo, sino también le ayudó a hacer más grande su conquista dándole toda esa información. Y en la batalla de Cholula, ella manipuló a toda esa gente solo para que Hernán Cortés ganara. Ahora el equipo a favor dará su última conclusión para que después el equipo en contra de la suya. Bueno, yo digo que eso no era una nación y ni siquiera existían naciones en ese tiempo. Y se podría poner como una dictadura, porque Moctezuma mandaba ante todos. Segundo, una persona no puede poner en contra a todos los pueblos, tienen que ser muchas personas. ¿Y por qué todas estas personas estaban en contra? Porque le tenían miedo a Moctezuma y a los mexicas, porque tenían que pagarle cosas injustas a los mexicas y ellos no ganaban nada a cambio, porque los mexicas en ese tiempo eran un imperio demasiado fuerte, eran el más fuerte. Así que yo creo que la Malinche en realidad no fue un villano, fue una mujer que tuvo que seguir y pasar el tiempo conforme a las situaciones que le daban, que lo único que hizo fue obedecer, como los mexicas y esa cultura enseñan, obedecer, que es lo más importante. Así que creo que en realidad ella no afectó y que fueron muchos pueblos los que ayudaron a la conquista de México. Bueno, nuestra conclusión principalmente es contrarrestando lo que dijo los que opinaban que estaban a favor. Yo creo que la Malinche fue un villano completamente debido a que al ayudar a un pueblo que no es tu raíz, que no es tu nación, completamente eres un traidor hacia tu nación y sobre todo cambias el destino natural de las cosas, del crecimiento de un poblado. Y para mí mi conclusión, y para mi compañero, es que cuando en verdad te sientes de esa comunidad, haces todo lo posible para que sobresalga. Y no solamente apoyas a esa persona a la cual te está dando órdenes, si en verdad estás apegado a esa cultura que tú tanto quieres, haces todo para poder salvarla. Y pudo haber manipulado de muchas maneras esa traducción para que las cosas hubieran sido diferentes. Voy a dar mi conclusión como moderadora. Y esta es que la Malinche no fue un villano, ya que si no fuera por ella, no tendríamos el México que tenemos ahora, además de que no fue la única que provocó la conquista, también fueron distintos pueblos que apoyaron a los españoles y no encuentro razones sustentables para verla como un villano. Gracias. Si ya no te responde cuando lo llamas y estás necesitando el nombre, aquí estoy yo, solo dime camino. Dime camino. Yo no creo que te puedas tratar, avísame y yo te salgo a buscar. Porque te voy a salvar, que yo de ese despecho te voy a sacar.